Estás escuchando el podcast de Nutrición Consciente, un espacio donde divulgamos con rigor sobre alimentación saludable y sobre el resto de aspectos que nutren cuerpo, mente y emociones. Yo soy Laura Ribes, periodista especializada en alimentación y health coach, y en este podcast entrevistaré a los mejores profesionales del país en el ámbito de la nutrición para que nos guíen en el viaje hacia el bienestar. ¿Te vienes? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast de Nutrición Consciente. Hoy hablaremos de una estrategia nutricional que promete más claridad mental y energía, mejorar la inmunidad, regular los niveles de insulina y reducir la grasa corporal. ¿Ya sabéis de qué estoy hablando? Exacto, el capítulo de hoy va sobre el ayuno intermitente. ¿Pero es realmente el ayuno intermitente el santo grial? Hay quien dice que esta estrategia nutricional es la aliada natural del ser humano para sanar el cuerpo y la mente, pero también cuenta con detractores que aseguran que no tiene base científica. Y cuando me pongo a mirar estudios, los hay que dan la razón a unos y a otros. ¿Pero esas investigaciones tienen todas la misma validez? Espero que mi invitado de hoy, médico interno residente en endocrinología y nutrición del Hospital Clínico de Málaga y todo un experto en separar el grano de la paja en el universo de los papers, nos ayude a aclarar si el ayuno intermitente es el remedio para todas las condiciones o una herramienta que para que sea exitosa debe de ir acompañada de otros hábitos. Doctor Borja Bandera, encantadísima de tenerte hoy en el podcast, aunque no podamos compartir el espacio físico. ¿Qué tal, Laura? Pues nada, muchísimas gracias por tenerme aquí y por compartir este ratito. Encantado yo también. Gracias a ti, Borja. Además de en el Hospital Clínico Universitario de Málaga, encontraréis a Borja en Instagram como Bandera Empodera y también en YouTube y en Patreon, desde donde divulga de una manera rigurosa y pasional, muy pasional os lo aseguro, sobre nutrición y salud. Borja, ¿te parece si empezamos por el principio y explicándonos qué es el ayuno intermitente y acláranos si es o no una dieta? Perfecto. Bien, pues Laura, creo que tú lo has definido bien en la introducción. Te has referido al ayuno intermitente como una estrategia y es precisamente eso, es una estrategia, o a mí me gusta llamarle una herramienta, ¿no? Es una herramienta nutricional relativa al estilo de vida que surge como una alternativa a lo que ya conocíamos y ya veníamos pues haciendo desde hace mucho tiempo en el ámbito de nutrición, que es la dieta convencional o el generar una restricción calórica pues mediante una dieta a la que todos estamos acostumbrados, que es comer un poquito menos en cada comida y generar así un déficit calórico. Entonces no es más que eso, es una herramienta, a mí me gusta definirla como una herramienta nutricional, no como, quizás ni siquiera me gusta definirla como una dieta, porque en mi opinión una dieta es un protocolo que prescribe alimentos, te dice tienes que comer esto, no tienes que comer esto, y ahora más adelante hablaremos de qué se debe comer, qué no se debe comer en el ayuno intermitente seguramente, pero el ayuno intermitente, fíjate, de primeras, de entrada no prescribe ningún alimento, no te dice pues tienes que comer quinoa o tienes que comer una ensalada o tienes que comer carne o pescado, no, simplemente prescribe horas en las que sí te vas a alimentar y horas en las que vas a ayunar, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos definirla como una dieta per se. Uh-huh. Entonces, explícanos exactamente qué tipos de ayunos existen y en qué consiste esto de las ventanas, ¿no? Del 16-8, del 12-12. Cuéntanos. Claro, uno de los problemas, sobre todo a la hora de estudiar el ayuno intermitente, es que hay muchísimos protocolos, como bien pues te habrás dado cuenta, hay muchos protocolos, son muy heterogéneos, entonces claro, a la hora de hacer estudios pues no podemos comparar peras con manzanas ni manzanas con aguacates, ¿no? Uh-huh. Tenemos que comparar peras con peras y este es el primer problema. Hay diferentes protocolos, el más extendido probablemente sea lo que se conoce en inglés como Time Restricted Feeding, que es alimentación pues restringida en el tiempo, que es el ayuno intermitente más popularizado, el protocolo más popularizado. Y dentro de este Time Restricted Feeding, quizás la ventana de alimentación y de ayuno más extendida es la 16-8, ¿no? Mucha gente se refiere al ayuno intermitente como un protocolo 16-8. Pues esto lo que quiere decir, es muy sencillo de entender, es que se implementan 16 horas de ayuno en las 24 horas de cada día
y una ventana de alimentación de 8 horas. Es decir, durante 8 horas pues deberás hacer tus comidas, las comidas que vayas a hacer. Ojo, pueden ser 2 comidas, pueden ser 3 o pueden ser 4, dependiendo de la persona. Pero básicamente este es el protocolo más extendido, ¿no? Y después jugamos con extender o acortar esa ventana de ayuno y esa ventana de alimentación. De esta manera podríamos tener un protocolo 18-6, en el que extendemos hasta 18 horas las horas de ayuno, o de 24. O si ya seguimos extendiendo, pues tendríamos el famoso, que se ha puesto también muy de moda, el OMAD, ¿no? El One Meal a Day, que sería prácticamente un 23-1, es decir, pues hacer una comida al día y ya está. Son ya protocolos más extremos. No obstante, también hay otros protocolos de ayuno diferentes, como el ayuno a días alternos, en el que la persona come ad libitum, que se llama, es decir, sin restricciones un día y el día siguiente ayuna totalmente o tomando simplemente un 20-25% de las kilocalorías de mantenimiento y repite este proceso pues un tiempo determinado. Entonces, hay ayuno, digamos, 5-2, en el que se eligen 2 días de la semana para hacer un ayuno modificado, que pueden ser consecutivos o no consecutivos. Hay la llamada Fasting Mimicking Diet, en la que se ayuna durante 48, 72, incluso 96 horas solo una vez cada cierto tiempo, en periodos de 3 meses o en periodos de 6 meses o en periodos de 1 año. Es decir, este mundillo pues en los últimos años ha evolucionado mucho y claro, y esto pues bueno le ha dado esa popularidad, la gente pues ha visto que hay mucho de lo que hablar en este tema. El problema, y aquí cierro el círculo con cómo he empezado esta pregunta, es que esto concede una heterogeneidad excepcional a la herramienta, claro, y que a veces hace muy difícil el que estemos investigando una misma cosa, ¿no? Si quisiésemos iniciarnos, el protocolo 16-8 sería el mínimo para empezar a notar esos beneficios del ayuno, por los que te preguntaré un poco más adelante. ¿O con un 12-12 ya podríamos iniciarnos? Claro. Yo siempre que alguien quiere empezar a hacer ayuno intermitente, lo primero es hacer un análisis de si es un candidato bueno o una candidata buena a hacer ayuno intermitente, y hay obviamente criterios de exclusión, ¿no? Aquí, es decir, hay personas que quizás no se benefician de esta herramienta o no deben empezarla. ¿Quién es, Borja? Vamos a hacer el paréntesis. ¿En quién está contraindicado claro, el ayuno intermitente? Lo primero es que aquí entra ya un criterio un criterio médico o un criterio de algún profesional que haya trabajado con esta herramienta, ¿no? Dietista, nutricionista, médico, el profesional en cuestión que estemos tratando. Y aquí, pues por ejemplo, personas con un bajo peso, un IMC bajo, un IMC por debajo de 20-18, vamos a ponerlo en 18, pues quizás no deban comenzar esta herramienta, o personas que han tenido antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, una relación dificultosa con la comida, o que estén ahora mismo pasando por una mala relación con la comida. Personas que tengan una enfermedad grave en el momento actual, sobre todo una enfermedad pues avanzada, hablo de, por ejemplo, cáncer, o hablo de enfermedad cardiovascular, o hablo de enfermedad hepática. Cualquier enfermedad avanzada, por definición, conlleva un aumento del riesgo de malnutrición, ¿vale? Entonces, pues personas en riesgo de malnutrición podríamos definirlo de forma más generalista, o quizás grupos de población donde no se ha estudiado esta herramienta. Hablo de niños, hablo de adolescentes con quizás alguna excepción, hablo de personas de edad avanzada, y hablo de mujeres embarazadas y lactantes, donde tampoco se ha validado esta herramienta. Y bueno, y sería a grosso modo pues serían los grupos de población. Después hay otros grupos en los que hay que tener especial cuidado y ser especialmente sensibles. Por ejemplo, cuando hay medicación por medio que puede producir hipoglucemias, y aquí hablo de personas pues fundamentalmente diabéticas, hablo de insulina sobre todo. Hay que tener mucho cuidado con la insulina. Hay que ajustar las dosis de insulina, igual que hay que ajustar las dosis de otros fármacos como antihipertensivos
o diuréticos. Todo esto puede modificar mucho el perfil de riesgo del ayuno intermitente, ¿vale? Luego hablaremos de estos beneficios en las personas que padecen resistencia a la insulina, que tú eres todo un experto en el tema. Entonces, ahora nos has contado cuáles son las contraindicaciones, pero ¿cuáles serían los beneficios para la población general sana que quiera iniciar un ayuno intermitente? Claro. El beneficio más claro, más evidente y más directo es que es una alternativa buena a la dieta convencional, ¿no? Es decir, es al menos, y esto tiene que entenderlo la gente, es al menos tan efectiva para perder peso, perder grasa y mejorar el metabolismo que la dieta convencional cuando se hace adecuadamente, ¿vale? Entonces, claro, aquí siempre los detractores o la gente que no termina de convencerle esta herramienta, pues siempre dice que, claro, que no ha demostrado superioridad. Y yo aquí siempre digo que es que no hace falta que demuestre superioridad. Llevamos muchas décadas diciendo que había que comer 5 veces al día, 6 veces al día, que había que comer en porciones pequeñas, que ayunar era en general, o pasar más de 8 horas de ayuno, que era contraproducente en general, que no se debía hacer. Y ahora estamos cambiando el mensaje, Laura. Y simplemente ese cambio de mensaje le puede ser beneficioso a un grupo de población que jamás perdería peso con una dieta convencional, que ha hecho dieta convencional 5, 6, 7 veces y siempre ha recuperado el peso perdido y siempre pues no ha conseguido lo que se pretendía, que era mantenerse en un peso ideal. Y ahora llega esta herramienta y que además, pues con aval científico y con algunos profesionales intentando utilizarla, vamos a dejarlo ahí, y llega esta herramienta y dice, no, bueno, es que tú también puedes perder peso así, si a ti te va bien, pues es correcto. Y hay gente, que es lo que yo me estoy encontrando continuamente, que consigue mantenerse en su peso ideal pues haciendo ayuno intermitente y no lo ha conseguido haciendo otro tipo de dieta más convencional. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay un cambio en el metabolismo del cuerpo o qué explica el éxito? ¿De que sea más efectivo que la restricción? Yo creo que calórica? El éxito tiene que ver más con factores personales. Seguramente también haya factores fisiológicos, pero creo que tiene que ver más con perfiles de personas, no vamos a decir ya pacientes, perfiles de personas que se adaptan mejor a no comer durante un tiempo determinado y después, pues quizás no tener que estar contando continuamente calorías, ni siendo tan selectivos con lo que comen, y que pueden adaptarse muy bien a comer menos veces, a comer a lo mejor hacer 2 comidas, porque naturalmente, o por su estilo de vida, o por su trabajo, o por sus preocupaciones, o por miles de factores, pues quizás no tengan tanta hambre a ciertas horas del día y el cuerpo no les pida comer y se adaptan bien a hacer quizás pues, un almuerzo y una cena, o un desayuno y un almuerzo. Y no las 3, 4 o 5 comidas al día que siempre hemos sido tan machacones con que había que hacer obligatoriamente, ¿no? Claro, igual entonces, sienten yo creo que ese es el primer beneficio, y perdona que me haya extendido tanto, pero quería que la gente entendiese esto que a veces pasa desapercibido. Y Borja, ¿la pérdida de peso cuando se practica el ayuno tendría algo que ver con la flexibilidad metabólica o son conceptos que no tienen que ver? La pérdida de peso fundamentalmente tiene que ver, en última instancia, ¿vale?, a que la gente que hace ayuno intermitente inconscientemente al final acaba tomando menos calorías que si no lo hiciera. Es decir, cuando reducimos el número de comidas, aunque esas comidas tengan mayor volumen o tengan más calorías que, por ejemplo, un almuerzo haciendo ayuno intermitente que un almuerzo haciendo 3 o 4 comidas, pues seguro va a ser un poquito mayor en calorías, pero al final la gente termina comiendo menos, un poquito menos. Y ya digo, inconscientemente la mayoría de veces. Y esto a largo plazo se transmite en la pérdida de peso, no hay más. El tema de la flexibilidad metabólica, pues sí, también mejora la flexibilidad metabólica, que al final lo único que quiere decir esto es que la persona se hace más eficiente oxidando grasas, a la vez que también es eficiente oxidando carbohidratos, ¿no? Oxidando glucosa. Como vivimos en una sociedad en la que comemos cada 2 horas, pues la oxidación de grasa prácticamente nunca llega. Y si llega en pequeños picos durante la noche, que pasamos 8 horas durmiendo, pero no llega durante el día. Entonces, cuando implementamos un periodo de ayuno un poquito más largo a lo largo del día, y esto es el ayuno intermitente, pues sí que se empieza a oxidar grasa y la persona empieza a ser un poco más
flexible a nivel metabólico, que es a lo que hace referencia el concepto. Borja, estábamos en los beneficios que provoca el ayuno. La evidencia científica también dice que ayuda a mejorar nuestro sistema inmunitario. ¿Es así? Bueno, esto ya es más controvertido. El ayuno sí que incide en el sistema inmunológico. El tema es que a día de hoy no se ha demostrado en estudios en humanos, porque en animales hay muchos estudios muy chulos, que una herramienta como el ayuno intermitente, tal y como la solemos hacer, 16 horas, 18 horas de ayuno al día, pues potencie de alguna forma o sea capaz de prevenir infecciones o sea capaz de hacernos más resistentes a los resfriados. Esto no está demostrado. Lo que sí hay mucha evidencia anecdótica y testimonios, ¿no? de gente pues, que me dice, pues llevo 2 años sin resfriarme por hacer ayuno intermitente. Vale, bueno, esto es evidencia anecdótica y está bien. Y probablemente, a la vista de lo que sabemos en estudios in vitro y en animales, pues tenga algún tipo de beneficio. Porque al fin y al cabo hablamos de un estresor fisiológico, como es el ayuno, y eso sí tiene una incidencia, ¿no?, en la respuesta inmunológica, pero a día de hoy no podemos decir con la evidencia en la mano que debamos hacer ayuno intermitente para mejorar nuestro sistema inmunológico, como se escucha por ahí y demás. Vale, yo desde luego no puedo decirlo. ¿Y qué me dices de los que dicen que aporta más claridad mental y que te sientes con más energía? Vale, aquí sí que ante una opinión subjetiva esto no se puede negar ni mucho menos. Y aquí lo que sí pienso es que hay perfiles otra vez de personas y hay personas que se adaptan increíblemente bien al ayuno y que realmente mejoran su capacidad de concentración y su capacidad de trabajo enormemente y esto es innegable, ¿vale? Y además tiene una parte de fisiología, que es que los cuerpos cetónicos sí que han demostrado producir esa sensación de foco, ¿no?, de claridad mental, de concentración, incluso de calma, ¿no? Los cuerpos cetónicos tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central que, digamos que es relajante, ¿no? Es lo contrario de excitador, es neurorelajante, no es el término, pero digamos que calma. Y entonces esto lo interpreta la gente muchas veces pues como esa sensación de foco, de claridad mental, de capacidad para trabajar, para concentrarse, para estudiar. Pero también hay otro perfil de persona que produce lo contrario, que dicen, Borja, mira, yo esto tenía muchas expectativas, pero no puedo estudiar más de 1 hora seguida haciendo ayuno intermitente porque estoy irritable, porque no me concentro. Probablemente son personas que todavía o bien no ha dado tiempo a adaptarse a la herramienta o bien no se adaptan del todo bien por el motivo que sea. Y a colación de esto sí que hice un vídeo hace poco en YouTube que hablaba precisamente de cómo había personas que se adaptan muy bien al ayuno y hay otras personas que no. Y aquí la verdad es que sabemos muy poco el por qué esto ocurre así y es muy interesante que lo estudiemos en los próximos años. Y Borja, tú que eres médico especializado en endocrinología, ¿crees que es una herramienta útil para las personas que presentan resistencia a la insulina? Antes apuntabas, nos has dicho que había que ir con cuidado, si nos lo puedes explicar un poco mejor. Claro. De hecho, el perfil ideal para hacer el ayuno intermitente es la persona que no tiene otras grandes patologías, que tiene obesidad o sobrepeso y que tiene resistencia a la insulina. Este perfil de persona para mí es el ideal. Y si hay algo en lo que el ayuno intermitente destaque quizás un poquito, no voy a decir mucho, pero un poco por encima de la dieta convencional, es en mejorar la sensibilidad a la insulina o lo que es lo mismo, disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, sin duda alguna, el implementar o el espaciar las comidas, vamos a dejarlo en espaciar un poco más las comidas, ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. Eso está más que claro, más que demostrado y es evidente y además, ya digo, hay mucha evidencia que confirma este hecho. Así que sí, respondo que sí a tu pregunta. En cualquier caso, ¿podríamos puntualizar si también sería una herramienta interesante para reducir el colesterol? Claro, al final la pérdida de peso generada pues arrastra un compendio de mejoras metabólicas
como puede ser disminución de la inflamación crónica de bajo grado, como puede ser la propia mejora de la sensibilidad a la insulina y también una mejora en el perfil lipídico, mejorando, disminuyendo el colesterol LDL, también los triglicéridos y manteniendo o elevando a veces el colesterol HDL, así como mejorando la presión arterial, disminuyendo la presión arterial, haciendo que la persona necesite menos fármacos o menos dosis de un fármaco determinado. Claro, todas estas mejoras, y esto es muy controvertido, vienen o son arrastradas por la pérdida de peso. Pero, y aquí voy a hacer un inciso, y es un inciso ya un poco más avanzado, sí que hay evidencia incipiente, pero hay varios trabajos que apuntan a que incluso sin pérdida de peso, la resistencia a la insulina mejora, ¿vale? Y aquí sí que rompo una lanza a favor del ayuno intermitente, porque sí que hay trabajos, repito, que incluso sin pérdida de peso o con la misma pérdida de peso que en el grupo control que suele hacer dieta convencional, hay mejoría adicional, hay más mejoría en la sensibilidad a la insulina o en la disminución de la resistencia a la insulina, Laura. En cualquier caso, entiendo que para iniciarse este protocolo en casos de personas con resistencia a la insulina, siempre mejor que lo hagan de la mano de un profesional experto en el tema. Es lo ideal. El riesgo es menor cuanto menor número de patologías haya por medio, menor número de fármacos haya por medio. Pero claro, y por supuesto es menor cuanto menos agresivo sea el protocolo. Pues si vas a hacer 14 horas de ayuno, 16 horas de ayuno, pues mira, no me preocupa mucho, pero si quieres hacer un protocolo un poquito más avanzado, pues cuidado, sí. Borja, te voy a pedir una explicación así tipo Barrio Sésamo para que entendamos las diferencias fisiológicas de lo que le pasa al cuerpo cuando está en ayuno y cuando no. Vale. Formato Barrio Sésamo, sí, vamos a intentarlo. Bueno, a ver, nosotros tenemos fundamentalmente dos combustibles, ¿no? Si fuéramos un coche, tendríamos dos combustibles que podemos utilizar para darle la energía que necesitan nuestras células. El más común y el más utilizado, pues, es la glucosa, pero después tenemos la grasa. El problema es que, todos tenemos muchísima energía almacenada en forma de grasa, pero es un combustible que usamos poco. Y usamos poco porque somos una población sedentaria y porque comemos muy frecuentemente y en cantidades importantes y además comemos cosas que no debemos comer. Entonces, pues utilizamos al final siempre un combustible de los dos, que es la glucosa. Cuando nosotros ayunamos por encima de las 8 horas, 10 horas de ayuno, pues empezamos las reservas de glucosa que se almacena fundamentalmente en el cuerpo en dos órganos, que es el músculo y es el hígado. Las reservas de glucosa empiezan a disminuir y el organismo dice, bueno, tenemos que seguir dando energía a las células y la glucosa empieza a disminuir, vamos a utilizar la grasa, ¿no? Y empieza a utilizarse la grasa. Además, hay otras, paralelamente a esta utilización de grasa, ¿no?, que cada vez va más conforme pasan las horas de ayuno, pues cambian un poquito las hormonas en nuestro organismo. La insulina disminuye, ¿vale? Otras hormonas como el glucagón aumentan, también aumenta un poquito el cortisol, aumenta también la hormona de crecimiento y aumentan las llamadas catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Todo este tormenta hormonal que se produce en una situación de ayunas, pues tiene un objetivo muy claro. Y el objetivo es, pues, mantenernos vivos y mantener a nuestras células con energía, ¿no? Estas hormonas lo que hacen al final es movilizar los sustratos energéticos, movilizar los ácidos grasos que tenemos almacenados, pues, en nuestra chicha, ¿no?, en la barriga y en donde tenemos grasita. Movilizar también el glucógeno que tenemos en el hígado y en el músculo, como he dicho, y poner a disposición de las células de todo el organismo pues la energía, ¿no?, los ácidos grasos y la glucosa para que sea utilizada. Y esto es, a grosso modo y de forma muy, muy simplificada, lo que ocurre en una situación de ayuno, que cambia nuestras hormonas y que cambia el combustible principal que utilizamos en un momento dado. Y Borja, ¿es ahí cuando se da la famosa autofagia? Aquí entra el concepto tan famoso de la autofagia que también ha dado un gran boom, ¿no?
La autofagia también, voy a intentarlo en formato muy sencillo, es un proceso de reciclaje celular. Imagínate que, bueno, que llevas sin sacar la basura en tu casa, ¿no? Pues 7 días. ¿Cómo estará la casa, no? Pues estará regular. Pues la autofagia es un proceso en el que las proteínas viejas, las proteínas anómalas, las que no han salido bien, porque no todas las proteínas salen bien, las proteínas que en definitiva no están sirviendo a la célula, se degradan y se eliminan, ¿no? Es como un proceso de renovación, como si la célula tuviera un botón al que se le da y todo lo viejo se elimina, toda la basurilla que hay dentro de la célula se elimina y por lo tanto pues se rejuvenece, por decirlo de alguna forma, la maquinaria celular. Claro, esto como te imaginas pues es importante porque ese acúmulo de proteínas defectuosas y de moléculas defectuosas pues puede a fin de cuentas originar que la célula no funcione bien, ¿no? Imagínate cuánto tiempo podrías pasar tú sin limpiar la casa, ¿no? Sin sacar la basura o sin tirar los muebles viejos, claro, o los electrodomésticos que se han roto. ¿Cuánto tiempo podríamos pasar así? Pues no mucho, ¿no? Borja, ¿y este proceso se produce solo a partir de las 16 horas de ayuno o pasa durante la noche? No, porque entonces estaríamos todos muertos porque nadie hace 16 horas de ayuno. La autofagia es un proceso que no es binario, no es autofagia sí, autofagia no. Por suerte siempre hay un grado de autofagia basal, pues porque las células necesitan eliminar esos productos de desecho y esas proteínas anómalas. El tema es que intervenciones como el ayuno intermitente o como el ejercicio físico, y aquí hago énfasis, pues estimula mucho este proceso de autofagia. El tema es que no hay, obviamente, no hay una hora concreta a la que empiece a producirse la autofagia. Es un proceso gradual y progresivo y digamos que, bueno, que a partir de una... Bueno, es que decir cualquier hora, ya te digo que Laura no es un punto de inflexión donde a partir de ahora, pero la autofagia es gradual, es decir, al igual que se incrementa cuando nos vamos a correr y en las horas después de irnos a correr o cuando entrenamos también en el gimnasio, pues cuando hacemos ayuno intermitente a partir de 10, 12, 14 horas de ayuno, pues obviamente todos esos mecanismos catabólicos y esos mecanismos de renovación celular pues empiezan a funcionar de forma más intensa, pero ya estaban funcionando a cierto nivel antes, ¿vale? Siempre hay un grado basal de autofagia. Claro, es como un potenciador, entiendo, entonces, de la autofagia, igual que el deporte. Vale, Borja, nos ha quedado súper claro. Entonces, imaginemos que nos animamos a probar esta herramienta del ayuno intermitente. Entonces, ¿en la ventana de ayuno no se puede tomar nada o hay algunas excepciones? Hay quien dice que café sí, café no, infusiones. Claro, hay excepciones. ¿Cuáles son? En general, para que el público lo entienda, pues no se deben aportar en la ventana de ayuno muchas calorías, porque entonces no sería ayuno, es obvio, ¿no? Y idealmente no vamos a aportar carbohidratos también, ni proteína también, porque son macronutrientes pues, que estimulan mucho las vías anabólicas, ¿no? ¿Quiere decir que si tomas 5 gramos de azúcar te vayas a salir del ayuno y ya no sirva de nada hacer 16 horas de ayuno? Pues no, y esto es otra cosa que la gente tampoco suele entender bien. Es decir, que esto tampoco es binario, ayuno sí, ayuno no, ¿no? Y si te tomas un caramelo con 3 gramos de azúcar, pues probablemente en el cómputo global de beneficios o de efectos fisiológicos pues no tenga grandes implicaciones. Pero sí que digo a la gente que si va a hacer ayuno, pues que haga ayuno, que no esté pensando en la ventana de ayuno en qué puedo comer arándanos, puedo comer... Si estás pensando continuamente en qué sí puedes comer en la ventana de ayuno, pues quizás no es esta herramienta para ti o quizás no te has adaptado bien a hacer esta herramienta, ¿no? En cualquier caso, Borja, sí que hay quien no se puede levantar de la cama casi sin tomarse un café. El café sí que estaría permitido. Claro, ¿no? a tu pregunta, pues el café sin problema no incide mucho en los procesos fisiológicos del ayuno. Sin leche, por eso, ¿no? Idealmente el café solo, pero si le echas un chorrito de leche y haces un café con un poquito de leche tampoco pasa nada. Si tomas realmente grasa solo, tampoco incide mucho en los niveles de insulina
Y esto es la justificación por la que mucha gente pues le echa al café mantequilla, aceite de coco, el Bulletproof Coffee, que seguro que has escuchado por ahí, ¿no? Sí. Tan famoso, que es básicamente café con mantequilla o café con aceite de coco. Y el tema es que, bueno, que si al final en la ventana de ayuno nos consumimos 800 calorías procedentes de grasa, pues difícilmente vamos a perder peso a fin de cuentas. Pero bueno, se puede tomar infusiones, se puede tomar café, se puede tomar té, se pueden tomar bebidas acalóricas. No recomiendo tomar refrescos edulcorados, ni mucho menos, pero se puede tomar todo aquello que no aporte calorías, proteína, carbohidratos, y si quieres echarle un chorroncito de aceite de coco o de aceite MCT o de mantequilla al café, pues no pasa nada, no pasa nada. Genial, Borja. Entonces, imaginemos, hemos hecho nuestras 16 horas de ayuno y ahora ya podemos comer. ¿Hay algún grupo de nutrientes que sean indispensables que pongamos en el plato en esa primera comida? Vale, en esa primera comida lo que estamos viendo es que si te pasas con los carbohidratos y sobre todo con los carbohidratos de absorción rápida, con los azúcares simples, puedes tener una respuesta glucémica exagerada. Y sobre todo esto pasa en mujeres y es interesante, ¿vale? Hace poco pues leí un trabajo que apuntaba en esta dirección y que nos decía que ojo con lo que comemos en esa primera comida, porque la respuesta glucémica puede ser bastante exagerada, y esto viene porque venimos de un entorno hormonal donde abundan esas hormonas GH, cortisol, glucagón, hormonas de la contrarregulación, hormonas hiperglucemiantes, y si en esa primera comida, pues imagínate, típico smoothie con 7 tipos de frutas y un chorreón de miel, pues puedes tener una respuesta glucémica bastante exagerada, lo cual repetidamente en el tiempo quizás no es lo más saludable. Entonces, en esa primera comida yo haría sobre todo una comida con proteína, grasa y vegetales, ¿vale? También puedes meter alguna fuente de almidón si quieres, pequeñas cantidades, un poco de arroz, un poco de patata, pero proteína, grasa y vegetales, ya en función de tu orientación dietética, si eres vegetariano, vegano, si no, pues elegiremos unos alimentos u otros, pero haría una comida saciante, una comida que tenga estos macronutrientes sí o sí, y sobre todo lo que la gente tiene que entender es que si vas a hacer 2 comidas al día, pues intenta que haya la presencia de todos los macronutrientes en esa comida y que tampoco te quedes corto de micronutrientes. Por lo tanto, añade vegetales, añade fruta y verdura en las 2 comidas que haga, ¿vale? Y claro, nada de ultraprocesados por no tirar por la borda todos los efectos beneficiosos del ayuno. Claro, ese es otro problema, que la gente a veces interpreta que tras hacer 16 horas de ayuno puede comer lo que sea, y si haces una comida a base de ultraprocesados, probablemente tires por la borda el trabajo que has hecho con el ayuno, porque vas a comer más calorías instintivamente, porque los ultraprocesados nos incitan a eso, ¿no? Al final, una dieta rica en ultraprocesados es una dieta en la que tomamos más calorías, también inconscientemente, ¿vale? Porque están hechos, este tipo de alimentos están hechos para que los consumamos, son más hiperpalatables, están más buenos, que es un término raro y totalmente, Laura, es así, tal y como lo has contado. Borja, me gustaría pararnos un momento en un tema que tú ya has apuntado, y es el ayuno en mujeres. Querría saber si hay alguna diferencia en la manera en que tiene que ayunar un hombre y una mujer, y estoy pensando, pues no sé, por ejemplo, los riesgos de perder mucha grasa de golpe, si eso podría tener efectos secundarios en el sistema hormonal, o si el ayuno realmente podría contribuir a la salud hormonal de la mujer. Claro, hay que evaluar cada mujer, ¿no?, en su contexto y en su ambiente, pero efectivamente las mujeres, pues naturalmente tenéis un porcentaje de grasa más elevado, y esto tiene pues una funcionalidad clara, ¿no?, una intención. El bajar de forma brusca, sobre todo en mujeres que ya parten de un porcentaje de grasa corporal bajo o adecuado, pues puede traer una menorrea secundaria, que pierda esa mujer la regla, puede traer problemas, sí que puede traerlo, ¿vale? Sobre todo cuando se mete por medio pues una mala relación con la comida, y cuando se utiliza el ayuno como una justificación para restringir, ¿vale? Y esto tristemente ocurre, ¿no? Se utiliza muchas veces el ayuno para restringir, para no comer, con la justificación detrás de que es algo basado en la evidencia y que muchos médicos estamos hablando de ello y demás.
Pero pues este sería, ¿no?, un patrón o una conducta en la que el ayuno intermitente no es beneficioso en absoluto. Una diferencia en mujeres es la que acabo de comentar, que por una serie de factores fisiológicos parece que la respuesta glucémica, sobre todo después de romper el ayuno, puede ser mayor en mujeres. Parece que los estrógenos están por ahí implicados y demás. Y realmente la mujer se adapta también muy bien al ayuno, ¿vale? De hecho, la mujer depende más de los ácidos grasos en una situación de ayuno. Es más fácil que la mujer utilice grasa como combustible que el hombre, también por los estrógenos y por otras cuestiones hormonales. Entonces la mujer también se adapta bien al ayuno intermitente. Incluso en la menopausia, Borja. Sí, la menopausia no condiciona mucho a ver, no y sí. En la menopausia convergen muchos factores que quizás hagan difícil que una mujer pues se adapte al ayuno intermitente, y aquí la caída en los estrógenos pues también dificulta esa adaptación. Pero también he visto muchos ejemplos de personas que la menopausia se adaptan bien a esta herramienta. Eso sí, cuidado, y otra vez vuelvo a lo mismo, al final, si tu peso es adecuado o si tu peso es bajo, esta herramienta quizás no sea para ti, ¿vale? Y conforme nos hacemos más y más y más mayores, tenemos más dificultad para ingerir las calorías necesarias, tenemos más tendencia a la desnutrición, tenemos menos apetencias por ciertos alimentos, tenemos otros problemas a la hora de masticar, tenemos otros problemas y cuidado con el riesgo de desnutrición en personas y ya no me voy a menopausia ni no menopausia, sino personas de edad más avanzada, ¿vale? Claro. Pues listo y claro ha quedado. Borja, en tu Instagram, en Bandera Empodera, y en tu página de Patreon, la comunidad de contenidos exclusivos desde donde divulgas sobre salud y nutrición, has comentado varias veces las preguntas más frecuentes que tienes que resolver sobre el ayuno. Y como sé que te gusta desmentir falsos mitos, te propongo que contestes las dudas de nuestra audiencia y luego me dices si estas dudas coinciden con las que te encuentras tú en consulta o que te llegan a través de las redes sociales. ¿Te apetece? Genial, vamos allá. Venga, pues vamos a la primera de ellas, que está relacionada con el ayuno y el deporte, que ya sabes que también hay muchas dudas sobre este tema. Hola Borja, he oído que si ayunas corres el riesgo de perder masa muscular. ¿Es así? Es un gran mito, ¿no, Borja? ¿Es Bien, mito o es realidad? Claro, es sin duda una de las preguntas que más recibo y con razón, ¿no? Porque es un tema muy importante. Aquí hay que tener en cuenta varios factores. El primer factor es la duración del ayuno. Mientras que un ayuno intermitente, tal y como lo conocemos, 16 horas, 18 horas, no va a producir grandes pérdidas de masa muscular, siempre y cuando hagamos las cosas bien, y lo dejo en suspense, ahora hablo de eso. Un ayuno prolongado, un ayuno vamos a dejarlo en más de 24, 36 horas, sí que puede producir pérdidas de masa muscular, sobre todo si se hace con cierta frecuencia, ¿no? Me he encontrado con gente que hace 48 horas de ayuno a la semana, y esto sí que puede traer pérdidas a largo plazo si esto se mantiene de masa muscular importante. A lo que iba antes. Si haces un ayuno de 16, 18 horas y quieres garantizarte que vas a minimizar esa pérdida de masa muscular o vas a evitarla, puedes hacerlo siempre y cuando tengas en cuenta la ingesta de proteína, que tu ingesta de proteína sea la adecuada en función de tu peso, en función de tu actividad física también, ¿vale? Si quieres quedarte en una cifra, intenta que al menos llegues al 1,2, 1,3 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína, que ese sea tu basal, ¿vale? El otro punto sería el ejercicio físico. Y aquí no vale patinar, no vale correr, no vale saltar a la comba, que todo esto está genial, pero hay que entrenar un poco la fuerza muscular, hay que trabajar el músculo, ¿vale? Y esta sería la intervención más costo efectiva para evitar esa pérdida de masa muscular potencial. Si haces esto y tienes en cuenta otros factores como dormir lo suficiente, tener unos niveles de estrés controlados en la medida de lo posible, pues la pérdida de masa muscular no va a existir haciendo un protocolo de 16 horas ni de 18 horas. ¿Vale? Perfecto. Otra cosa sería, como digo, protocolos más extremos. Pero no deberías preocuparte de tu músculo siempre y cuando
te preocupes por él, es decir, claro, cumplas los requisitos que acabo de comentar, ¿vale? Perfecto, pues ha quedado clarísimo. Borja, vamos a por la segunda duda de la audiencia, que también tiene que ver con el deporte. Hola Borja, mira, yo por mi trabajo solamente puedo hacer deporte por las mañanas y mi duda es que si hago ayuno me pueda sentir débil o sin fuerzas o incluso que me pueda marear. ¿Cómo lo ves, Borja? Vale, claro, también es frecuente que cada persona tiene un momento del día en el que puede hacer deporte. Ojalá pudiéramos hacer deporte cuando nos pareciera, pero no es así. Aquí yo le recomendaría a esta persona que lo prioritario es que siga entrenando, ¿vale? Que a largo plazo los beneficios del entrenamiento físico van a ser y han sido demostradamente pues, mucho mayores, porque ya los conocemos y es totalmente, esto es evidencia más que clara, pues van a ser mayores que el potencial beneficio de hacer o no ayuno. Yo te diría que preserves, que cuides ese entrenamiento y que lo mantengas a largo plazo. Si te encuentras débil haciendo el entrenando, no sé a qué deporte en concreto haces, si entrenas en gimnasio o si haces otro tipo de actividad, pero si te encuentras débil puedes hacer varias cosas. La primera sería cambiar la ventana de ayuno, ¿vale? O empezar el ayuno después de entrenar, después de tomarte un postentreno, o puedes cambiar simplemente la ventana de ayuno, es decir, si ayunando no entrenas bien, pues desayunas, después almuerza y si quieres un ayuno evitando la cena, si lo toleras bien, ¿vale? Si se adapta a ti. O si te está generando tanto estrés el hecho de ayunar y entrenar a la vez, pues mi recomendación es que no hagas ayuno intermitente en ese momento, que ya te digo, si tengo que elegir entre entrenar o ayuno intermitente, sin duda entrenamiento, ¿vale? Sin duda alguna. Entonces, que preserve el entrenamiento y que modifique el ayuno si no se encuentra bien haciendo entrenamiento en ayunas. Vale, Borja, pues clarísimo. Vamos a por la tercera duda, y esta la tengo yo porque yo soy de las que come 5 veces al día, aunque ya sé que eso es un falso mito, pero vamos a escucharla. Hola Borja, me da miedo que el ayuno me genere ansiedad por la comida y cuando me toque comer, coma a lo bestia. ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿Comeremos a lo bestia cuando nos toque comer? Claro, bien, pues mira, lo que pienso es que si primero experimenta un poco, puedes probar un par de semanas haciéndolo y ver cómo responde tu cuerpo a ese ayuno. Si quieres, pero si notas realmente que el ayuno intermitente te produce una ansiedad importante por la comida y que te das atracones al romper el ayuno, no hagas ayuno intermitente, eso es lo que pienso. Al final muchas veces nos obcecamos en hacer sí o sí una herramienta, cuando una herramienta es eso, es una herramienta que te puede servir a ti, pero puede no servir a tu vecino, que te puede hacer bien a ti, pero puede ser contraproducente para otra persona. Tú decías que comías 5 veces, Laura, no pasa absolutamente nada siempre y cuando lo que comas sea saludable. Puedes comer 5 o 6 veces siempre y cuando lo que comas sea saludable y no tengas pues ningún tipo de problema de salud relacionado con esa conducta. ¿Y no se va a ralentizar mi metabolismo? Nada, para nada. Es decir, lo que estamos hablando aquí es que surge esta herramienta que se está validando, que parece que tiene beneficios o que tiene utilidades más que beneficios, pero siempre va a haber personas que no se adapten bien a esto o que, como dice este chico, coman con ansiedad porque no terminen de adaptarse bien y tengan mucho hambre durante la ventana de ayuno. Si ese es tu caso, pues o bien reduce las horas de ayuno o bien no hace falta que hagas el ayuno intermitente, porque ya digo que, y vuelvo a lo de antes, no ha demostrado ser superior a otra herramienta previa conocida. Lo que ha demostrado es una alternativa, y esto es un cambio importante que la gente tiene que entender. Borja, vamos a por la última pregunta de nuestra audiencia. Hola, doctor. ¿Hay que hacer ayunos intermitentes siempre o hay que hacer periodos de descanso? ¿Esto es como la píldora anticonceptiva que hay que parar o lo podemos hacer siempre? Pues también buena pregunta. Realmente
hay dos perfiles de persona. Está el perfil de persona que tiene un claro sobrepeso u obesidad y que quiere utilizar esta herramienta a corto plazo para meterse en su peso ideal, ¿vale? O para ir a la boda de su prima, o para un evento, o para típica mentalidad a corto plazo que quiere perder 12 kilos de peso y quiere pues perderlos ya y hacer algo para ello. Se informa de ayuno intermitente y lo hace. Y después vuelve a unos hábitos mediocres, ¿no? Este es un perfil muy claro y con el que me encuentro todos los días. Pero después está el perfil de persona que adopta esto como un estilo de vida y hace ayuno intermitente pues a diario o casi a diario. Yo lo que le contestaría a esta participante sería: puedes hacer ayuno intermitente a largo plazo siempre y cuando no incurras en ninguna deficiencia nutricional, siempre y cuando te mantengas en un peso saludable, ni por encima ni por debajo, saludable, siempre y cuando tu relación con la comida sea buena, ¿vale? Y siempre y cuando el resto de hábitos importantes, ejercicio, estrés, sueño, pues sean adecuados. Si cumples con estos requisitos, puedes hacer ayuno intermitente a largo plazo, especialmente un protocolo razonable, de 14, 16 horas de ayuno, 18. No recomiendo hacer protocolos más extremos. En general no recomiendo el OMAD o One Meal a Day, una comida al día, salvo cosas muy puntuales. Y tampoco recomiendo pues protocolos más largos de ayuno prolongado. No los recomiendo en general, ¿vale? Perfecto, ha quedado clarísimo. Borja, antes de acabar el capítulo, me gustaría que me recomendaras un protocolo de ayuno para principiantes. Y imagina una mujer sana de entre 30 y 40 años que hace deporte, pues de baja a media intensidad un par de días a la semana, y que quiere ayunar con el objetivo de sentirse pues más lúcida y con más energía. ¿Por dónde le recomendarías empezar? ¿Días alternos todos los días? Pues mira, cuéntame. Más sencillo que eso, Laura. Le recomendaría empezar evitando comer entre comidas, ¿vale? Las primeras 2 semanas probablemente le recomendaría que coma las mismas veces que comía antes, es decir, que haga las mismas comidas grandes que hacía antes, pero que evite esos paseos a la cocina, que evite picar entre comidas, que evite comer después de la cena por la noche viendo la serie de Netflix, que evite todo lo que no sea sentarse a comer propiamente dicho, ¿vale? Una vez haya hecho esto con éxito, se sienta bien así, pues le recomendaría que unas 3 veces a la semana comience con 16 horas de ayuno, 14, quizás 14, 16 horas de ayuno, pues o bien espaciando las 3 comidas que haga, o bien saltándose el desayuno o la cena, en función de lo que sea para ella más fácil, según su trabajo, según sus horarios, según el hambre fisiológica que ella sienta por la mañana o por la noche, según su rutina, ¿vale? Que cada uno tenemos la nuestra. Y si se siente bien otras 2 semanas haciendo estos 3 días de 16-8, pues quizás puede progresar a hacer 5 días, 6 días a la semana, 16-8, sin ningún problema. Pero esto ya va a depender de ella, ¿no? Va a depender de si esa persona se siente bien y se encuentra como ella se esperaba encontrar, con más energía, con lucidez, con ganas de hacer cosas, con una buena relación con la comida. Y si no, pues que vuelva atrás, que vuelva un poquito a hacer pues 3 comidas quizás, pero sin estar continuamente picoteando, ¿no? Que muchas veces este es el problema de muchos de nosotros, ¿no? Que no paramos continuamente de comer lo que sea, pero no paramos de comer en todo el día. Pues muchísimas gracias, Borja Bandera, médico endocrino y especialista en nutrición. Yo he tomado notas de este protocolo, ¿eh? No sé si me animo mucho a esto del ayuno, porque para mí el desayuno de verdad que es el momento más sagrado del día, pero igual la cena sí que la podría perdonar. Bueno, ya te contaré en cualquier caso. Muy bien. Borja, espero que si hay una segunda temporada del podcast de Nutrición Consciente podamos grabar una nueva entrevista, quizás sobre esto que cuentas en tu web del nuevo paradigma en el ámbito de la salud, y que lo podamos hacer comiendo un espeto al sol de Málaga. Genial, pues sería un placer, Laura, estás invitada. Nada, venga, Borja, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Dice el doctor Borja Bandera que el ayuno intermitente no ha calado en la sociedad porque ayude a la gente a perder peso. Dice que ha calado porque quien lo prueba se siente mejor, porque resuena de alguna forma con ellos.
Quizás sea tu caso. ¿Quién sabe? Si lo pruebas, cuéntame. Nos volvemos a escuchar en 7 días. Has escuchado el podcast de Nutrición Consciente, una producción de Lascrit dirigida y presentada por Laura Ribes.